Gracias, señora presidenta, señorías, señora consejera, ciudadanos de Canarias. El Grupo Popular ha solicitado esta comparecencia porque creo que es de vital importancia en una comunidad canaria que se dedica fundamentalmente a la industria del turismo. Tenemos que empezar diciendo que la Unión Europea tiene entre sus objetivos prioritarios el fomento del plurilingüismo. Si hoy una sociedad, cualquier sociedad que es cada vez más globalizada y cada vez más intercomunicada, qué duda cabe que el poder comunicarse goza de una gran importancia y, sobre todo, la Unión Europea establece que, como mínimo, en 2 lenguas extranjeras. Fíjese la diferencia ya de comienzo. Canarias está hablando de bilingüismo, cuando en Europa estamos hablando de plurilingüismo. Fíjense ustedes con el déficit que partimos en esta comunidad autónoma de Canarias, donde hablar de lenguas extranjeras se convierte no solo en una exigencia, sino en una necesidad. Mire, ¿qué es lo que yo quiero, señora consejera, con esta comparecencia? Bueno, pues yo en esta comparecencia lo que quiero es que se despejen las dudas, hacerle una serie de preguntas, porque da la sensación que hablar del plan de impulso a las lenguas extranjeras en Canarias se ha quedado más como un programa de publicidad y propaganda de este Gobierno que una realidad efectiva. En la propia resolución de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa se establece que desde el año 2004 se desarrollaron diversos programas de plurilingüismo, desarrollándose proyectos como el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, el AICLE, conocido por las siglas en inglés CLIL. En el año 2004, como decía, también en el año 2016 y 2017 se inició la experiencia en francés del programa EMIL. En este año 2016-2017 el Gobierno puso en marcha el Plan de Impulso a las Lenguas Extranjeras denominado PILE, que viene a cubrir las exigencias de la Ley Canaria de Educación. Y en este curso 2017-2018 el PILE contempla que se va a poner de forma experimental, como decíamos, en el año 2017 comenzó de forma experimental en 14 centros y en este año el PILE aumenta a infantil 3 años, así como el número de áreas no lingüísticas impartidas en inglés en educación primaria. Vamos a ver, parece ser que el objetivo final del plan de estos centros experimentales, que solamente digo solo son 14 en Canarias, es que el 40% del currículum de la lengua extranjera se implanta en todos los niveles. Bien, primera duda que tenemos que plantearle, señora consejera. Mire, no existe una evaluación de ninguno de los proyectos que se ha puesto en marcha en Canarias con relación a este tema. Ninguna evaluación. No existe memoria, ausencia de estudios sobre los que podamos determinar cuáles son las realidades que tenemos y saber dónde están nuestras ventajas, nuestras desventajas, nuestras amenazas y nuestras fortalezas. Es más, en el propio documento que usted presenta de la Programación General Anual de la Enseñanza al curso escolar 2017-2018, salvo error, pone que el plan que implementa la etapa infantil de primaria del PILE se ampliará en el punto 371. El punto no existe. Lo digo por si es error mío o porque no lo habrán contemplado. ¿Qué queremos saber? Bueno, queremos saber cuál ha sido el tránsito que plantea la Consejería entre CLIL, AICLE, PILE. ¿Qué previsiones se hacen para el desarrollo de estos programas? Porque, sin ninguna duda, habrán tenido que tener una integración y un tránsito de uno a otro. Mire, hay una cosa que no nos gusta y es que la participación en PILE es voluntaria. Es decir, podemos estar en una isla, en un municipio, donde hay un centro educativo que tiene PILE, o sea, que están desarrollando el plan de impulso a las lenguas extranjeras y al lado, a 500 metros, puede haber otro que no. Por lo tanto, yo le planteo, ¿no cree usted que esto genera desigualdad de oportunidades entre los niños en Canarias y que la educación pública puede estar creando grupos de excelencia entre unos alumnos y otros? Por otro lado, usted dice que quiere, así lo ha anunciado, para el 2038 tener en Canarias 812 centros bilingües.
Y yo digo una cosa, ¿cómo va a conseguir este propósito? Porque para ello necesita profesores formados. Si tenemos en cuenta que usted necesita en torno a unos 7.500, 8.000 profesores acreditados, y este año se ofertaron 100 y pocas plazas de 300 personas que lo solicitaron, a mí no me salen las cuentas. ¿A razón de cuántos tiene usted que acreditar y formar para conseguir esta realidad? Y luego me gustaría centrarme también en los auxiliares de conversación. Mire, ¿puede decirnos cuántos pertenecen al cupo del Ministerio de Educación, de los que hay en Canarias, y cuántos pertenecen al cupo del Gobierno de Canarias? ¿Cree usted que con 12 horas que tienen... Vaya terminando, señora diputada. Ya concluyó el tiempo, pero soy incapaz de encenderle la luz roja porque me confundí, le puse 10 en lugar de 5. Pues me lo revise después. Bueno, ya. Voy si concluyendo. No le importa, concluya. Gracias. Termino con la siguiente pregunta. ¿Qué programación se ha establecido para establecer PILE en FP, en los centros integrados de FP y en los centros de adultos? Por último, la universidad. ¿Tiene usted algún plan con la universidad o alguna coordinación para poder desarrollar conjuntamente con las universidades, las lenguas extranjeras y la televisión canaria? ¿Ha hecho usted algo para utilizar un medio público que nos permita difundir todo lo que conlleva el plan de impulso a las lenguas extranjeras? Quiero empezar con una reflexión a todos ustedes. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero en estos últimos tiempos el Gobierno viene a esta Cámara, le hacemos una serie de preguntas, vienen con un discurso preestablecido de antemano, no responden a nada de lo que le estamos planteando en esta tribuna. Bueno, sí, la señora Monzón me aclaró que AICLE es lo mismo que CLIL, lo que pasa es que AICLE es en español. ¿Y por qué no lo dice en inglés? ¿No estamos en bilingüismo? O sea, lo que quiero decir, señorías, es que no lo podemos permitir. Esta es la Cámara del Parlamento de Canarias y el reglamento establece que los señores consejeros comparecerán en la misma para responder a cuantos planteamientos y preguntas le hagan los señores diputados. Y creo que hemos llegado a un momento en el que esto es absolutamente improductivo y además insatisfactorio. Mire que le he hecho una serie de preguntas, señora consejera, que he visto que después han refrendado los distintos grupos parlamentarios y usted simplemente prefiere hablar de AICLE y no de CLIL porque es en inglés. Sinceramente me parece preocupante y es algo que quiero poner de manifiesto porque debemos de exigir a este Gobierno que aquí se viene a dar respuesta a lo que los señores y las señoras diputadas se le plantean. Distinto es que la respuesta sea más satisfactoria o menos satisfactoria, pero tendrá que responder a lo que le planteamos. Y es que resulta que lo voy a volver a hacer, voy a volver a plantearle todo lo que le he hecho en mi primera intervención y que no ha respondido a nada. Y como verá, es una pérdida absoluta de interacción porque usted no me ha respondido a lo que yo le pregunté, por lo tanto no sé lo que va a decir y lo hace en la segunda intervención donde yo no tengo oportunidad de aportarle algo nuevo o replicarle a cualquier cosa de lo que haya dicho. Creo que esto hay que corregirlo y ahora que hay miembros del Gobierno espero que sea una realidad más pronto que tarde. Mire, señora consejera, lo más importante en este tema, nosotros lo que nos tenemos que plantear es si vamos a invertir en futuro o estamos invirtiendo desde el Gobierno de Canarias en publicidad y propaganda. Invertir en publicidad y propaganda es hacer una manifestación tan absolutamente satisfactoria como la que he hecho usted aquí de un problema tremendo que tenemos en Canarias. Mire, no es ninguna broma lo que hoy estamos abordando y la responsabilidad que usted tiene en una comunidad autónoma como la Canaria. El hecho de que las personas, nuestros chicos y chicas, tengan una formación bilingüe o plurilingüe, como establece la Unión Europea, podríamos estar hablando de la Canarias de hoy, de la Canarias empobrecida, con unos datos de pobreza que sonrojan a todo el mundo, o una Canaria con oportunidad laboral y crecimiento y riqueza. Podríamos estar hablando de una Canaria donde la gente, bueno, pues donde nos dedicamos al turismo y donde... No nos engañemos, no somos nosotros los que dirigimos el turismo en esta tierra, porque nuestros chicos y chicas no tienen muchas veces la formación adecuada, en cuanto a idiomas me refiero. Por lo tanto, podríamos hablar, señora consejera, si hoy estamos invirtiendo en futuro o en publicidad y propaganda. Y lo digo porque si analizamos, por ejemplo, el FEDECAN, ¿cuánto destina el FEDECAN desde los cabildos, los ayuntamientos y el propio Gobierno de Canarias a publicidad y propaganda?
Mire, esto no tiene más vuelta. Esto no se trata ni de Piles, ni de CLIL, ni de AICLE. Canarias no nos está pidiendo más planes. No se trata de otro plan, se trata de acción, se trata de hecho, se trata de hacer un diagnóstico de la realidad. Y mire, señora consejera, esto se arregla, ¿sabes cómo? Poniendo más dinero. ¿Cuánto dinero vamos a poner en este anuncio? Que fue un párrafo florido en el discurso del debate del Estado de la Nacionalidad del presidente del Gobierno de Canarias, que yo aplaudí. ¿Cuánto presupuesto va a disponer usted en lo que vamos a debatir en los próximos días en esta Cámara? Porque esto es cuestión de presupuesto. Mire, países como Islandia, por ponerle un ejemplo, y no tiene nada que ver con bilingüismo, resolvieron en 20 años radicalmente un problema que tenían sus jóvenes de hábitos poco saludables, de alcohol y drogas. Hoy Finlandia es el primer país del ranking en hábitos saludables de su juventud. Y puedo poner ejemplos como Finlandia o Dinamarca en cuanto a bilingüismo. ¿Por qué no copiamos? Pero para hacerlo hay que invertir y se necesita presupuesto. Esto no se puede hacer con planes y más planes. Y tenemos AICLE, y tenemos PILE, y tenemos CLIL, y es lo mismo y no es lo mismo. No, señora consejera, aquí hace falta un diagnóstico. Mire, el propio Consejo Escolar, y hemos utilizado todos como referencia este informe, porque no tenemos datos. ¿Cómo la Consejería de Educación no evalúa sus propios programas? ¿Existe una evaluación del CLIL o del AICLE? Me da igual cómo lo quiera denominar en español o en inglés. No tenemos ningún dato. Y así lo pone de manifiesto el propio Consejo Escolar de Canarias. ¿Y sabe por qué es necesario? Porque si no sabemos de dónde partimos, no vamos a poder saber a dónde vamos a llegar. Nos quedaremos en eso sí, en un guión maravilloso como el que usted ha traído hoy aquí, a hablar de proyectos, de programas. No, mire, ¿cuántos profesores necesitamos para que en el año que ustedes han puesto, en el 2038, tengamos bilingüismo en Canarias? ¿Cuánto hace falta? ¿Cuántos vamos a contratar? De los auxiliares, le planteaba la pregunta de los auxiliares de conversación en Canarias, tan importantes y necesarios. ¿Usted cree que con 12 horas es suficiente? Se contratan en octubre y el 31 de mayo se acabó. ¿Cuántos pone el cupo del Ministerio? ¿Cuántos? ¿Cuántos pone el cupo del Gobierno de Canarias? Quiero saber cuántos auxiliares de conversación tenemos en Canarias. ¿Cómo no podemos saber todos esos datos? No podemos llegar a un diagnóstico de la realidad. Porque aquí no estamos hablando, señora consejera, de un programilla o de un plan de su consejería. Aquí tenemos que implicar a todo el Gobierno de Canarias, a los padres, a la familia, a la televisión, al cine, a los ayuntamientos. Si no, no lo vamos a conseguir. Esto no se consigue dándole la responsabilidad simplemente al profesorado, que tengo que valorar, señora consejera, también le digo yo, valoro la formación que se le está dando, aunque es escasa, con 126 profesores, aunque usted ha comentado ahora que lo va a ampliar a 1000. Yo le decía que necesitaba 7.000, 8.000 profesores, a razón de 1.000 al año hasta el 2038, igual lo tenemos, pero esa es la previsión que tenemos, ¿la vamos a cumplir? Por lo tanto, son cosas que a mí sí que me gustaría que usted nos respondiera. Y luego, con respecto a lo que plantea el informe del Consejo Escolar, ellos mismos hacían referencia a que se haya establecido el 40% como porcentaje mínimo del currículum impartido, cuando el recomendado es 70%, y en primaria, y para infantil el 75%. ¿Esto es algo que usted va a corregir? ¿Lo tiene previsto? ¿O vamos a seguir con esta previsión del 40%? Cuando decía que tenemos que implicarnos todos, un elemento muy importante que también hace referencia al Consejo Escolar son las universidades. Tenemos conexión con las universidades. Mire, nosotros hemos conseguido, gracias al señor Campos, del Grupo de Nueva Canarias, que la universidad esté presente en la Comisión de Educación de este Parlamento. No podemos estar desconectados. Los que hacemos política, los que nos dedicamos a legislar, a tomar decisiones, no podemos estar desconectados del elemento más importante que forma las futuras generaciones de Canarias, como son las universidades. ¿Está usted conectada en este plan de bilingüismo, de apuesta por las lenguas extranjeras con la universidad? ¿Cuáles son esas apuestas que tiene, esa coordinación, esos planes conjuntos con la universidad?
Y por último, mire, hay un elemento muy potente para los jóvenes, para la educación, y es la televisión. Y sobre todo, si tenemos una televisión pública canaria, yo creo que debería ser un instrumento al servicio de la educación, al servicio público de todos los canarios. Para eso fue, principalmente para la que fue elegida. Creo que usted como consejera debería de liderar el que esa televisión pública tuviera todos contenidos o muchos contenidos que pudieran coordinarse con los distintos currículum de la materia curricular de los propios centros docentes y que pudiera tener programación en versión original, dibujos, desde programación infantil, películas e incluso programas en colaboración con los propios centros educativos. Creo que tenemos que conseguir que todos los instrumentos se pongan al servicio de esta causa, porque sinceramente, señora consejera, yo le tengo que decir que estamos suspendidos. Esto es un fracaso. Canarias está suspendida en bilingüismo. Pero no se lo estoy diciendo porque usted esté aquí ahora. Es porque tradicionalmente tenemos un déficit importante en la formación de nuestras generaciones. Ahora tenemos la oportunidad, como le decía, de invertir en futuro o invertir en publicidad y propaganda, que es lo que ha hecho usted hoy desde esta tribuna, al margen de no responder a nada de lo que se le ha planteado. Yo le quiero decir, señora consejera, que los canarios están cansados de tanto plan. Un minuto más, señora diputada. Gracias, señor presidente. Están cansados de que se les haga promesas que nunca llegan a nada. Mire, si nosotros de verdad tenemos el objetivo de conseguir que Canarias se apunte al tren de tener la apuesta por las lenguas extranjeras, ya está bien de tanto plan. Centrémonos, haga un diagnóstico, señora consejera, veamos qué presupuesto necesita y peleemos para que usted tenga esa disponibilidad presupuestaria para tener los recursos necesarios para que sea una realidad. Porque el plurilingüismo es vital para dejar atrás la Canarias de la pobreza, es vital para dejar atrás la Canaria de la cola del fracaso escolar, es vital el que apostemos para que nuestro principal motor económico lo lideren los canarios, lo lideremos las nuevas generaciones de Canarias. Por lo tanto, señora consejera, esto solo se arregla invirtiendo mucho dinero, contratando personal, y usted tiene que hacerse ese planteamiento, invertir en futuro o en publicidad y propaganda.